Informe breve sobre poesía portátil. Aquella noche el joven poeta Guillermo Antich me dio de su mano y producción una hoja mecanografiada que contenía el poema Come tu albaricoque. Bebimos unos tragos y a la medianoche me retiré asegurándole que iba a leer el poema. A las 5:38 am me despertó una llamada telefónica. Me hablaba un oficial de policía desde una comisaría de Dorrego. Tenían al joven Guillermo Antich en una situación desahuciada, estorbando el paso como una bolsa de cemento etílico sobre el piso de la seccional. Me decían que el joven poeta no se acordaba en dónde vivía, pero lo más probable es que no se acordara hacia dónde vivía. Tenían una agenda que habían sacado de su maletín escritorio y llamaban a los números que iban encontrando. Me preguntaron por sus padres, me instigaron a que los fuera a buscar. Me supe disculpar con grandes argumentos y colgué. Esa misma mañana debí asistir al funeral de mi abuela materna. Mucho tiempo después he podido entender que había vivenciado un momento notable de la poesía portátil. Por muchas cosas, estos detalles que acabo de dar no son un mero chimento del mundillo literario local, sino más bien los hechos que consolidan los argumentos, que reviven el espíritu yandí, que invoca y reconoce a sus artistas como máquinas solteras. Con el tiempo, y mientras me fui adentrando en los detalles de la sociedad secreta yandí, mi asombro no podía dejar de significar lo que había sucedido con el poema de Guillermo. Un poema portátil en estas latitudes y después de tanto tiempo de la disolución de la sociedad secreta. ¿Qué serie de hechos se ordenaban para revivir el esplendor del espíritu yandí? Había una posible respuesta si volvía la vista hacia los años anteriores en la literatura local. Otras sociedades habían allanado el terreno a la literatura portátil. Con el advenimiento de los lefebristas cortasarianos al poder, se coló en el Ministerio de Cultura una fracción de la derecha peronista integrada por una manada de palurdos morales amantes de la alta cultura. Tuve ocasión de hablar con un asesor cultural del mismo apellido que el poeta cubano José Martí, cuyo aspecto cortasariano daba la impresión de un hombre que atravesaba una violenta actividad intelectual, pero cuya ignorancia y repudio hacia las editoriales autogestionadas y jóvenes escritores locales provenían del lefebrismo más recalcitrante. Era una especie de templario sobre su caballo megalómano, atravesando el puente de su aburrimiento hacia el castillo de los lugares comunes, sobre la fosa del repudio y la ignorancia, donde nadaban los cocodrilos de su estupidez. Su mujer, al frente de ediciones culturales de la provincia, continuaba la siesta de una ley de ediciones que no se aplicaba hacía 20 años, y se le había ocurrido la original idea de elevar otro mausoleo al panteón de las letras locales, con el nombre de Edición Dorada, un gesto típicamente lefebrista. Con estos gestos y voluntades políticas, y mientras la acción independiente reorganiza sus fuerzas en una especie de cuarteles de invierno, un poema mecanografiado y distribuido en los bares y en las calles sintoniza y vibra en la frecuencia que iniciaron con sus acciones magnéticas aquellos hombres y mujeres de la sociedad secreta. Sociedad secreta de gratuitos y delirantes héroes de esa batalla perdida que es la vida, amantes de la escritura cuando ésta se convierte en la experiencia más divertida y también la más radical. Para ingresar a la sociedad secreta era requisito indispensable permanecer soltero, funcionar como una máquina soltera, portar la imagen de una persona célibe, imposible, gratuita y delirante, es decir, un artista portátil. Alto grado de locura y que la obra del artista no fuera pesada y cupiera fácilmente en un maletín. Se recomendaba también ciertos rasgos como espíritu innovador, sexualidad extrema, tensa convivencia con la figura del doble, simpatía por la negritud, cultivar el arte de la insolencia. Hay en la insolencia una rapidez de acción, una orgullosa espontaneidad que rompe los viejos mecanismos triunfando por su prontitud sobre un enemigo poderoso, pero lento.
Ya desde el primer momento, los yandis vieron que era tan deseable como que la conjura portátil se convirtiera en la exaltación espectacular de lo que surge y desaparece con la arrogante velocidad del relámpago de la insolencia. Evidentemente, el desasosiego trosco del poeta Antich, la herida romántica sobre el colchón de la pensión o del psiquiátrico, la vida romántica sobre la herida química, tóxica y alcohólica, pusieron a su espíritu sensible en la amplitud modulada del espíritu Sandy. Si consideramos la condición adánica del poeta, y por sobre todo su arte en el ataque epistolar hacia las comisarías de la ciudad, no podemos ignorar que estamos ante un artista portátil de las más excelentes condiciones, cuyos versos atraviesan momentos de exquisita lucidez y elegancia. Cito un fragmento de Come tu albaricoque. Pierde en la noche, muchacho, no te dejes vencer, oculta el más raquítico mensaje de tu cuerpo y oculta tu plata, gastala públicamente, dementemente, amigablemente y oculta el sentido piratesco de tu existencia. Pruébalo dulcemente, no te excites con grandes brindis, no te pierdas en ello, déjalo vencer, déjalo oler las medias sucias, arrinconadas contra una pared. Para suerte de todos nosotros, el aliento de los océanos atraviesa las columnas en los salones de la playa, donde beben y conversan los ilustres ciudadanos de la República del Viento. Gracias. Bien. Bueno, como dijo Pablo de Aravena, este es el tercer número de la revista Las Leónidas. Nos tomamos un tiempo, un año por número, así que es muy posible que en 2 años más la caduquemos. Yo voy a leer un texto que se llama Justificación y que es una ampliación de un trabajo hecho para la lectura que hicimos el 17 de octubre del año pasado en conmemoración del 17 de octubre en un evento que se llamó Lectura y Hermenéutica de Poemas Peronistas, que se llama Justificación. Y la obrera, sorprendida, dijo: la palmó el morenito. Entonces todo eso cambió, ¿cómo decirlo? El espesor simbólico, la cosa epifánica que venía practicando. Una apertura del juego fue, digamos, una dilatación cósmica cerniéndose, flor de un día, directamente sobre mi cabeza. Como si yo, desdentada Casandra, hombre con ovarios, lo hubiera predicho o, bajo sospecha, atisbado en el rojizo cielo de octubre. Es, de la tortura, la miserable verdad. Pueril e inédito seguirás tu camino, hasta el fondo, por la ranura ya destajo. La poesía, querubín, es un salto al vacío, el arco iris de una gravedad rota y atolondrada, por lo menos nunca un cencerro, todo. La alardeada historia del origen patricio, el espasmo lácteo de la raza, se hizo más sencillo, sencillamente hablando, como dar la mano manca o pedir a los dioses, siempre tan altivos y distantes, una porción del fuego prometido. Miré nuestra historia facetada, grité tupido. Aparecieron ruidos y oscuridades siniestras y ya no quise ver. Me dijeron que la casa había sido tomada y que habías tirado la llave, pero no dónde. Y todo fue confusión, fuego rasante en la cama deshecha, un hígado devorado por el negro napalm de los heraldos. Detrás del vidrio empañado, Januzzi, estallando, que es lo que se entiende generalmente por el desarrollo de un estilo propio
de una sensibilidad duramente conquistada. La humedad, que era un frío lodazal, algo de textura vitrea en su ropa, estaba ahí, amenazándolo con parir. Un espejo, dos espejos, una tensa manifestación de espejos. ¡Aguantate, piojoso! Muerto de hambre, seducido por el confort. Suciedad de la antigua memoria trujo, y el Cusco hambriento y ladino también algo serio aprendí. Bueno, la locura, bueno, la barbarie aprendí, y el hermoso catecismo del error. Estoy que me pierdo, embrujado de padre, aturdido. Deseo un desfiladero de pómulos cosechados juntos con el clímax lisérgico en el norte mineral. La vida por un cactus. Era un exceso de su parte, un conchazo, verme, vernáculo, viril. Nada que hacer. Huían de mí rumbo al zanjón los belicosos recuerdos, 1000 grullas quemadas. Conseguiré una gilet, un tramontina para ese poemario encendiado por la virtuosa luz del desierto, pero sin apuro. Me cuesta hablar, me cuesta seguir. Afectado estoy, dicen, por la coyuntura. Tengo un amigo, un ex marido todavía trotskista, que insiste con eso de la adaptación al juego permanente. En un mismo movimiento de rotación, la jangada, en otro reloj paralelo, se desliza cruzando el río Vero de la historia, quien entra como un Cristo fumado a La Habana. Y bajo el agua, aún flotando, medio icónicos, cuerdas de violín, corriosos dedos en B. No basta con escribir, no basta con decirte necesito nene para hacer la zarza ardiente a la vera del camino. Pero leer ahora, le dije a Salomé Carlos, mi padre, a los tantos del mes, con rabia en los bolsillos, así, tácito. La cosa estaba hecha de mentiras, lo que muchos llamaban tangible realidad, precisión histórica o relato de la época, no era más que una perversa y amañada cristalería, una secuencia del espanto unánime que noche a noche escupían los medios. Quieto regulaba los minutos que, dopados, regresaban con el viento. Estaba así, de pie, ecuestre, en el vasto horizonte. Era una pantalla de cine sobre la cual, en blanco y negro, un Godzilla llamado peronismo arrasaba las ciudades. El miedo hacía sombras, el miedo hacía agujeros. En el agujero estallaba un moreno. El que estallaba, el moreno, era miedo y era sombra. Yo, el agujero. Tomé el rumbo de los cancioneros peronistas, de las antiguas cantatas del 45. Laucha Obrera, mi amiga y confidente de militancia, ya se imaginaba perdida en los bohíos de un turbio sueño tropical. A Laucha Cachada, ¿quién le gana? Y yo que era adolescente leía a Urondo y a Hellman y polucionaba, hermética y verticalmente, con el aura trágica de Norma Rostito, la Gaby. Estaba enfermo. Dije, para afilar el método grupal, para insistir en el bardeo semántico, raya, 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 raya. Imagino un pasado familiar formado por un tío supérstite de la dorada resistencia y una abuela senil que cada noche, con la fresca, releía una pequeña Biblia de la Fundación. Eso hacía yo, Jonás masturbándome en el interior de la ballena. Atravesé el descampado cerca del chaperío silencioso, bajo 1000 cartones maravillosos, entre vidrios y pañales sucios, encontré un ejemplar de Mundo Peronista. Las páginas de esa revista en mis manos, sin callos, en mis pezuñas de cajetilla ex universitario y ex promesa literaria, ardieron con un extraño fulgor.